Hola querida familia, bendiciones. Nos encontramos en nuestra transmisión de los días jueves y en esta oportunidad queremos compartir con todos ustedes un tema que hemos titulado Preparándonos para Shavuot. Así que todavía estamos en estos 21 días que el Eterno preparó para nosotros. Estamos en este tiempo, en estos 21 días donde estamos exponiéndonos cada vez más a la palabra del Eterno, a su Torah, a su revelación y a lo que Él quiere hacer con nosotros en nuestras vidas en el lapso de estos 21 días, y nos preparamos también para Shavuot, para esa festividad que ya faltan pocos días. Y bueno, vamos a estar compartiendo hoy con ustedes algunos puntos relacionados a esta festividad. Vamos a hablar un poquito acerca de Shavuot, pero también vamos a hablar cómo lo menciona y cómo le enseña este título, preparándonos, cuál es esa preparación entonces que el Padre Eterno requiere de nosotros para este día, para estos tiempos claves que Él nos ha regalado. Shalom para todos, bienvenidos nuevamente. Doy de mi parte a esta transmisión, a esta enseñanza que nos dispusimos de corazón al eterno Dios inquirir para que nos pueda mostrar, nos pueda enseñar, nos pueda revelar lo que debemos traer para este día, lo que debemos compartir con su pueblo para esta preparación dentro de este proceso y estar apercibido de lo que el Eterno va a hacer en este Shavuot, en esta festividad que va a ser especial, va a ser de sobremanera mejor que los días de Shavuot anteriores, que la festividad de Shavuot anterior, por muchas razones. Pero más que todo por el contexto profético, la proyección profética que Él tiene con su pueblo. No estoy hablando de una congregación, no estoy hablando de un ministerio, no estoy hablando para unos apóstoles, unos profetas, para unas personas. Estoy hablando para el pueblo del eterno Dios, sus hijos, su pueblo amado, su pueblo escogido de entre las naciones. Bien, entonces en todo su pueblo unos estamos en un escalón, otros están en un escalón más arriba, otros están en un escalón más abajo, pero ahí estamos en el proceso de formación, de sometimiento, de rendición de nuestra vida, para que Él haga su voluntad sobre nosotros, para que nosotros caminemos y nos afirmemos en su voluntad y no en lo que nosotros queremos. Dentro de esto, entonces, el Eterno ha designado este tiempo especial, este tiempo de preparación que no se lo ha dicho a una sola persona, lo viene hablando, repito, a todo su pueblo, porque este Shavuot va a ser especial. Entonces, dentro de este marco, repito, traemos esta enseñanza para que podamos estar un poquito más apercibidos, podamos profundizar un poco más en la enseñanza, en lo que representa este día y dentro de este proceso en el cual nos encontramos. Bien, entonces vamos a aclarar algo y con esto iniciamos la enseñanza de este día. Lo que vamos a aclarar es, y la pregunta, ¿por qué vamos a celebrar Shavuot el 31 de mayo? Es decir, el 8 de Sivan, para dejarlo claro y los que ya lo conocen podamos repasarlo y podamos afirmarnos en esa verdad, en esa revelación del eterno Dios. ¿Por qué vamos a celebrar el 31 de mayo? Y lo voy a responder de una vez. Luego voy a estar aclarando. Porque la respuesta es porque nos queremos alinear con lo que el Eterno dijo en su Torah y no con lo que el hombre estableció. Repito, ¿por qué vamos a celebrar el 31 de mayo Shavuot? Porque nos queremos alinear con lo que el Eterno dijo en su Torah y no con lo que el hombre estableció. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, la explicación es que la mayoría o el judaísmo va a celebrar el 6 de Sivan, porque fue establecido el 6 de Sivan como fecha. Entonces todo esto surgió de dos posiciones, de acuerdo a la interpretación que se dio a la Torá. Pero como en una posición la tenían los fariseos, otros los saduceos, sin embargo lo que predominó fue la interpretación de los fariseos. Esto se adoptó en el judaísmo y así lo estableció el hombre con esas fechas
por las generaciones hasta nosotros hoy, y así lo siguen celebrando. Sin embargo, el Eterno no lo hizo así. Ahora, el judaísmo estableció las siguientes fechas para la cuenta del Omer y para la festividad de Shavuot. Estamos aclarando por qué vamos a celebrar la festividad el 31 de mayo para los que se van conectando. Bien, el judaísmo entonces estableció para iniciar la cuenta del Omer el 15 de Abib o de Nisan. Y para Shavuot estableció la fecha del 6 de Sivan. Esto lo hicieron fijo de acuerdo a la interpretación que se le dio a Levítico 23, versos 5 y 6, cuando el Eterno habla de la fiesta de Pesach y panes sin levadura. Ahora, el Eterno estableció fechas para Pesach y panes sin levadura. Repito, Levítico 23, versículos 5 y 6. Él dijo, Pesach va a ser el 14 de Nisan y panes sin levadura va a ser el 15 de Nisan hasta el 21 de Nisan, es decir, 7 días que debe durar esta festividad. Sin embargo, el 15 de Nisan es Shabbat, es día de reposo, es Shabbat alto, dependiendo del día que caiga. Bien, entonces dentro de la festividad de panes sin levadura vamos a encontrar 2 días de reposo o 2 días de Shabbat. El 15 de Nisan y el Shabbat semanal. La interpretación que se dio para colocar fecha fija para la cuenta del Omer y Shavuot fue el 15 de Abib, el inicio de como día de reposo, el inicio de panes sin levadura. Sin embargo, el Eterno no dio una fecha definitiva, simplemente él dijo, después del día de reposo, ustedes van a contar los Shabbat, y ya lo vamos a aclarar. El Eterno, repito, no estableció ninguna fecha para el Omer y Shavuot, sino que la guía para celebrar estos días iba a estar determinado de acuerdo al Shabbat semanal de panes sin levadura. Bien, aclaremos entonces donde el Eterno define esto para tener una correcta interpretación de este día. Levítico 23, 15 nos lo dice así: desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas o 7 Shabbats completos. Hasta el día siguiente al séptimo Shabbat contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano al Eterno. Iban a contar, o se debía contar, 7 Shabbat después del día de reposo. Necesariamente tenía que ser el Shabbat semanal para que así se cumpliese la cuenta el día 50 después del séptimo Shabbat. Así iba a haber un día de reposo antes de Shavuot, como el Eterno lo establece en el verso 16 de Levítico 23. El judaísmo fijó la fecha del 15 de Nisan para contar el Omer, y el día que iba a caer, el día 50, iba a caer cualquier día, un miércoles, un martes, un miércoles. Si se contaba desde el 15 de Nisan, no iba a haber un Shabbat o un día de reposo antes, por lo tanto no es correcto. Ahora, por eso celebramos nosotros Shabbat, vamos a celebrar Shavuot, el 31 de mayo, el 8 de Sivan, porque es el día que cae después del séptimo Shabbat, desde panes sin levadura, desde el Shabbat semanal de panes sin levadura. Bien, entonces aclarando esto, yo quiero comentarles a ustedes, para aclarar este tema de los días fijados, que no son como el Eterno lo estableció, los días del 15 de Nisan y el 6 de Sivan para la cuenta del Omer y Shavuot, no fueron así establecidos por el Eterno. Les traigo un conteo de las fechas que se los voy a estar colocando en el comentario en nuestra publicación. Luego de terminar esta transmisión les voy a colocar detalladamente estas fechas para que usted lo pueda ver. Me dediqué en la tarea de buscar qué días cayeron el 15 de Nisan y el 6 de Sivan desde este 2020 a 10 años para atrás. Bien, para que podamos ver que no todas esas fechas caen de acuerdo a lo que el Eterno estableció, sino es rotativo de acuerdo al transcurso de los días en el año. Recuerden que en el año tenemos un día sí, un día más, un día menos, y de acuerdo también al calendario hebreo, que se debe sumar un mes
para así permanecer en las cuentas y en las estaciones. Entonces el día se va alternando. Por eso me dediqué a buscar de 10 años para atrás, y si seguimos buscando más años atrás, vamos a seguir encontrando discrepancias en las fechas correctas que el Eterno nos dio. Entonces por eso les menciono, y como se los voy a publicar en el comentario para que lo puedan ver. En el 2010 el 6 de Sivan era miércoles, no tenemos Shabbat, o no hay día de reposo antes de ese día, por lo cual es equivocado celebrar el 6 de Sivan. Así también fue en el 2011, también fue miércoles. En el 2012 sí cayó correcto, después del día el Shabbat semanal. ¿Por qué? Porque el 15 de Nisan cayó sábado, el primer día de reposo de panes sin levadura cayó en Shabbat, y el primer día entonces es después del Shabbat. Si contamos las 7 semanas completas, nos va a dar después del Shabbat, es decir, el domingo, Shavuot. Ese año sí cayó bien. En el 2013, en el 2014 vuelve a caer miércoles, no hay Shabbat antes de este día. En el 2015, en el 2016 sí cae correcto en el Shabbat. En el 2017 no cae en Shabbat, cae miércoles. 2018 y 2019 sí cae después del Shabbat, correcto, el día de Shavuot. Y en este 2020, el día 6 de Sivan cae viernes. No hay un Shabbat, no hay un día de reposo antes del viernes. Por lo tanto, no es correcto que se celebre el día de Shavuot el viernes 6 de Sivan en este año 2020, sino después del Shabbat. Bien, ahora, repito, por esto celebramos el 31 de mayo Shavuot, porque cae después del séptimo Shabbat, desde el Shabbat de panes sin levadura. Bien, ¿quién nos certifica esto o quién cumplió esto? Yeshua lo hizo. Nosotros lo celebramos porque así el Eterno lo dijo y porque así Yeshua lo cumplió en las profecías. Yeshua resucitó pasado el Shabbat. Yeshua no resucitó un miércoles, nos resucitó un jueves, porque además debió caer un año, o ese año, perdón, cayó especial. Fue un año especial en el cual el 14 de Nisan cayó miércoles. Yeshua muere los 3 días, está sepultado los 3 días y resucita después o al cierre del Shabbat. Bien, debió caer un año especial para que se cumpliese esto, es decir, el Eterno lo tenía todo preparado, envió a Yeshua en un tiempo específico para nacer, para crecer, para prepararse, iniciar su ministerio, y en ese año especial donde se cumplían esos días, entonces él iba a morir. Y les tengo también otra noticia, que un año como en el que Yeshua murió, cayó también este año en relación a las fechas. Bien, porque así como Yeshua murió un 14 de Nisan un miércoles, así también en este año celebramos 14 de Nisan un miércoles. Y así como vamos a celebrar también Shavuot pasado el Shabbat semanal, así también Yeshua resucitó pasado el Shabbat semanal, al finalizar el Shabbat. Entonces Yeshua cumple esa palabra, y por eso nosotros recibimos la confirmación del Padre a través de su Torah, de su revelación y del cumplimiento de Yeshua. Entonces coloquemos algunas evidencias también. Mateo 12:40 dice: porque exactamente como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, lo dijo Yeshua, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches debía estar. Y Mateo 28:1 nos dice que después, y quiero leer especialmente la versión Kadosh, dice: después del Shabbat hacia el amanecer del primer día. Es decir, no era ya el primer día, estaba ya hacia el amanecer. Se acercaron Miriam de Magdala y la otra Miriam, y ahí entonces usted continúa leyendo el relato, va a ver cómo un ángel se le aparece, le dice que ya Yeshua no está porque ya resucitó. Entonces no era domingo, no era el día como nos lo han enseñado el catolicismo, la religión, de que fue un domingo de resurrección y por eso él muere un miércoles y resucita un domingo. No tiene lógica, pero sí era el primer día de la semana, exactamente al finalizar el Shabbat, lo que hoy conocemos como domingo. Ahora, esto no tiene que ver con ratificar el cristianismo, el catolicismo, sino con ratificar la Torá del Eterno y el cumplimiento del Mesías.
en su resurrección. Él muere a las 3 de la tarde. No sabemos cuánto tiempo pasa desde que lo bajan, van ante Pilato para que les permite el cuerpo, les dé el cuerpo, lo envuelven, lo preparan y lo sepultan, porque ya se acercaba el 15 de Nisan, que era el primer día de reposo. Sin embargo, Yeshua dice que iba a estar exactamente, lo acabamos de leer, Mateo 12:40, 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Él, a la hora que fue enterrado, a las 4, a las 5, a las 3, a las 6, ya finalizando el Shabbat, él cumple a sí mismo, acercándose al 15 de Nisan, él cumple a sí mismo la resurrección a esa misma hora, 3 días después, para dar paso a las primicias de la resurrección. Bien, entonces él nos confirma esta palabra, y repito, debía ser un año especial. Él murió en ese año especial, como este año en el cual estamos. Entonces no es casualidad que el Eterno esté hablando a su pueblo, nos esté dirigiendo, proyectando hacia Shavuot, hacia la preparación para este Shavuot, hacia profundizar más en su Torah, en su revelación, en lo que debemos sacar de nuestra vida, en lo que debemos alinearnos para Shavuot, porque también es un día, es un año especial, tal como el año en el que murió el Mesías. Bien, entonces, habiendo aclarado por qué vamos a celebrar Shavuot el 31 de mayo y cuál es el día correcto en el cual se debe contar el hombre y el día de Shavuot, quiero seguir comentando sobre Shavuot. Y es que es una de las fiestas en la cual todo su pueblo se debía presentar ante el Eterno en Jerusalén con los diezmos, con las primicias y con las ofrendas consagradas. Tenían que presentarse ante él todo su pueblo. Había una convocatoria. La Torah nos lo enseña en 3 ocasiones. Nos dice que estas son las fiestas de peregrinaje donde debían presentarse: Pesach, Shavuot y Sukkot y tabernáculos. Todos debían presentarse, y era el día especial o una de las ocasiones especiales en las cuales se llevaban los diezmos, las primicias, y en especial las primicias porque era este día para presentar las primicias del trigo y también las ofrendas consagradas. Sin embargo, ya no tenemos templo. Hoy ya no podemos dirigirnos a Jerusalén para esta fiesta, ya que no vamos a presentar los sacrificios, todos estos sacrificios, pero el Eterno sigue convocando a su pueblo. El Eterno no invalidó las festividades, sino que las festividades nos hablan es el reloj profético del Eterno, es una guía para nosotros como su pueblo, en la cual no solo celebramos cultualmente como pueblo, sino también en el entendimiento profético de lo que las fiestas hablaban del Mesías y hablan del Mesías para su pleno cumplimiento en su segunda venida. Bien, el Eterno sigue convocando a su pueblo entonces en estas festividades, y en especial también menciono sobre Shavuot como parte de las ofrendas que se debían presentar en este día. Nos lo dice en Levítico 23. Dice desde Levítico 23:17, dice: desde vuestros asentamientos llevaréis 2 panes de 2 décimas de flor de harina horneados con levadura, 2 panes, como ofrenda mecida, como primicias. Y el verso 19 dice: también prepararéis un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y 2 corderos añales en sacrificio de ofrendas de paz. Y el sacerdote los balanceará o los mecerá como ofrenda mecida en presencia del Eterno, juntamente con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa consagrada al Eterno para el sacerdote. Estos 2 panes de las primicias y los 2 corderos nos hablan de los 2 pueblos, de la casa de Israel y la casa de Judá, que el Eterno convoca, que el Eterno reúne. Estas ofrendas de paz debían presentarse en Jerusalén para el Eterno. Asimismo, el Eterno nos presenta, nos convoca, nos reúne tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá para este día. Él está haciendo el llamado, Él ya está en esa convocatoria. Nosotros debemos también asistir a ella en obediencia a sus mandamientos, en obediencia y como señal del pueblo del eterno Dios. Bien, de esta forma entonces
hablamos un poco de Shavuot en este punto, aclarando el día correcto, pero ya vamos a darle continuidad a esta enseñanza. Así es, y para seguir entonces entendiendo un poco más en relación a esta festividad, en relación a Shavuot, ya vimos entonces y entendimos, porque es importante entender por qué vamos a celebrar Shavuot el 31 de mayo, porque tenemos esa posición, no simplemente escuchar a alguien y decir sí está bien, no, tenemos que corroborar con la escritura. Entonces, una vez entendiendo un poco esto, vamos a hablar un poquito más acerca de Shavuot y acerca de esta festividad, de qué implica esta fiesta. En Éxodo 34, 22 dice la escritura: celebraréis para ti la fiesta de las semanas, o Shavuot, las de las primicias de las siegas del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. La fiesta de Shavuot o Pentecostés, como también se le conoce, nos plantea, o una de las cosas que nos plantea es el poder de la palabra, porque en el Sinaí lo que el Eterno hizo fue entregar a Israel, a su pueblo, la Torá. Entonces, una de las cosas que nos plantea esta festividad de Shavuot es la entrega de la Torá al pueblo de Israel en el Sinaí. Pero vamos a entender o vamos a ver el entendimiento histórico de esta festividad. Para eso quiero que usted me acompañe, pueda ubicar en su Biblia Éxodo 19. ¿Por qué? Porque acá el Eterno nos enseña, o lo que nos muestra este capítulo 19 del libro de Éxodo, es que 3 meses después de que los judíos, el pueblo de Israel, salió de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte, y el Eterno le dijo a Moisés que reuniera a todo Israel, a los israelitas, a todo el pueblo, para ir a entregar su Torá, entregar su palabra. Entonces, vemos lo que dice Éxodo 19, del 1 al verso 8, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y habiendo salido de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Eterno lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os toméis sobre alas de águilas, y los he traído a mí, les dijo el Eterno. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. Es importante ver acá cómo lo que el Eterno dice al pueblo es que primeramente les recuerda las maravillas que él hizo, cómo los libró, cómo los sacó de mano de los egipcios, todo lo que el Padre Eterno hizo. Y luego en el verso 5 él les dice: todo eso que ustedes vieron, todo lo que yo hice para sacarlos y para liberarlos de mano de los egipcios, ahora les dice: si oyen mi voz y guardan mi pacto, dice la escritura, vosotros me seréis especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Y dice que me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, es decir, gente consagrada, gente apartada y dedicada al eterno Dios, a cumplir sus preceptos, a conocer su palabra. Amén. Y más adelante dicen los siguientes versículos, otra instrucción que el Eterno le da a Moisés para que él le indique al pueblo cómo ellos tenían que prepararse, que tenían que lavar sus vestidos, que tenían que santificarse, pero ya lo vamos a estar tocando más adelante, porque es uno de los puntos que queremos
tocar en relación a este tema que hemos puesto preparándonos para Shavuot. Entonces el Padre aquí les dice algo, le da una instrucción y le dice: Moisés, así le dirás a mi pueblo, esto le dirás a mi pueblo, tienen que santificarse, tienen que lavar sus vestidos y tienen que prepararse. Es importante también que nosotros podamos entender algo, porque hemos visto que comúnmente la palabra Torah ha sido traducida como ley. Es lo que al principio nosotros conocimos, es lo que al principio se nos dio a entender esta palabra Torah como ley. Pero la palabra Torah, su significado hebreo no es ley, es instrucción o enseñanza. Entonces el Dios eterno lo que le entregó a su pueblo en ese tiempo no era una serie de leyes para juzgar y para oprimir al pueblo, nada de eso. El Padre Eterno lo que nos entrega son instrucciones y enseñanzas para que nosotros podamos regirnos en ello, para que nosotros podamos caminar en ello. Entonces nuestro Dios no es un juez, no es un dictador, no. Él es un padre, su esencia es paternidad. Y Él lo que quiere entonces transferir a nuestra vida son esas enseñanzas, son esas instrucciones para que nosotros podamos caminar, para que nosotros podamos movernos y desarrollarnos en la tierra y en el ámbito en el cual nosotros estamos. Entonces, al entender este verdadero significado, podemos ver que no es un código de cosas prohibidas, ni debe ser apreciado así por aquellas personas que no son judías. Más bien debe considerarse como la instrucción y enseñanza que el Eterno nos ha dado para que nosotros podamos entonces entenderlo de una mejor manera. Lo que el Padre entonces le dice al pueblo es: prepárense. Prepárense porque les voy a dar mi instrucción, prepárense porque les voy a dar mis enseñanzas. El pueblo tenía que estar apercibido y preparado para ello. Otra de las cosas también que implica la festividad de Shavuot, aparte de lo que es la entrega de la Torá, es también el derramamiento del Ruach, y lo vemos en Hechos 2. Quiero que por favor me acompañe al libro de Hechos capítulo 2, del verso 1 al 4. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice la Escritura, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Según lo que vemos en el verso 1, dice que estaban todos unánimes juntos, y es importante que podamos entender acá una palabra clave, y es esta palabra unánimes, esta palabra que nos habla de unidad o de unanimidad. Esta palabra proviene del hebreo ejad, que significa uno en visión, uno en propósito y uno en acuerdo. El Espíritu del Eterno fue derramado sobre los que esperaban la promesa en Yeshua. Recordemos que los que estaban allí recibieron y fueron llenos del Espíritu del Eterno. En Juan 14:15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, los que creyeron a la promesa la recibieron en el día de Shavuot. Pero es clave y es importante ver que ellos estaban unánimes, que ellos estaban juntos, es decir, que ellos tenían una misma visión, tenían un mismo propósito y estaban en acuerdo. Y eso es algo que el Padre quiere fortalecer en nosotros en estos 21 días de fuego, en estos 21 días que Él nos entrega para que nosotros también podamos prepararnos para Shavuot, podamos prepararnos para esa festividad. Porque en cierta parte ya sabemos de qué trata Shavuot, ya sabemos que es la entrega de la Torá, la entrega de la palabra, sabemos que es el derramamiento del Ruach, pero en esta fecha, en este año específico, el Padre quiere hacer algo más con cada uno de nosotros. El Padre Eterno quiere entregarnos una carga mayor de su esencia, del derramamiento del Ruach sobre nosotros. Él quiere entregarnos una carga mayor en este tiempo y por eso tenemos que prepararnos para nosotros poder recibir esa carga, para nosotros poder recibir eso que Él tiene para nosotros en este tiempo y en estos días específicos. Todos entonces estaban unánimes, todos estaban en un mismo sentir,
todos estaban conectados entonces para poder recibir eso del Eterno. Y eso quiere también el Padre de nosotros en este tiempo, que podamos estar apercibidos, que podamos estar unánimes y conectados para recibir lo que Él tiene para nosotros en esta festividad de Shavuot. Así que tú que nos estás viendo, si te vas conectando, si te acabas de conectar, estamos hablando de Shavuot, pero estamos hablando de cómo nos vamos a preparar, cómo nos estamos preparando para este año, para esta festividad. Recordemos que el Eterno es un Dios que se mueve en ciclos, que lo que Él nos entregó el año anterior era para ese tiempo específico, que lo que experimentamos el año anterior en la festividad de Shavuot era para ese tiempo específico, pero que en este tiempo, que en este año, Él quiere entregarnos algo más. Necesitamos experimentar, necesitamos recibir lo que Él tiene para nosotros en este año, y para eso requerimos de esa preparación y de ese alineamiento que Él quiere entonces que nosotros tengamos en este tiempo y tengamos en estos días. Así es, entonces Él condujo al pueblo sobre alas de águila para acercarlos ante Él. Como mencionábamos, en ese día, este día de Shavuot es una festividad, una convocatoria donde el pueblo se acerca, tiene que acercarse ante el Padre, prepararse para acercarse ante Él, y es la señal, es decir, aquellos que se acercan, aquellos que celebran Shavuot, que celebran las festividades, andan o proclaman la señal de ser pueblo del eterno Dios. Proclaman estas festividades como señal de que son pueblo del eterno, de que son un reino de sacerdotes, de que son una nación sacerdotal los que celebran las festividades. Entonces la pregunta es: ¿estamos siendo reyes y sacerdotes? ¿Estamos siendo esa nación sacerdotal alineándonos a las festividades? Pueblo, el Eterno está hablando, está despertando cada día más, está abriendo nuestros ojos cada día más para, si había aún algún vestigio de Egipto, algún pasado de Egipto, algún lastre de Egipto, podamos librarnos de él, podamos sacarlo de nuestras vidas para afirmarnos en sus festividades como nación sacerdotal a la cual el Padre escogió, sacó de Egipto y que los acercó para Él. Entonces yo soy de su pueblo, somos de su pueblo, entonces vamos a celebrar esta festividad. Shavuot va a ser y es un día especial, es un día especial para los que aman al Señor al guardar sus mandamientos. Y estos son los que se están limpiando, estos que aman al Señor guardando sus mandamientos son los que se limpian, los que se están limpiando, librándose del peso que los asedia para presentarse limpios y sin mancha ante Él. Para presentarse limpios y exponiéndose a la guía del Espíritu también, exponiéndose a su guía para estar firmes en sus pactos, en sus promesas. Yeshua lo dijo en el libro de Juan capítulo 14, verso 26, que el Padre iba a enviar a un consolador que les haría recordar todo lo que Él les había dicho, que les enseñaría la Torá más específicamente y que les haría recordar todo lo que Yeshua les había dicho. Entonces, este es un día especial para recordar esas palabras, para exponernos también a la guía, no solo limpiarnos, y de esta forma nos preparamos para Shavuot, limpiándonos de todo peso que nos asedia, exponiéndonos al agua viva de la palabra para lavarnos, para limpiarnos, como nos lo enseña la palabra, pero también exponiéndonos o dejándonos, mejor dicho, guiar por el Espíritu del Eterno para afirmarnos en lo que nos revela a través de su Torah y lo que Yeshua nos dijo, recordándonos. ¿Qué nos va a recordar entonces? Las promesas de su palabra, las promesas de su Torah, las promesas que Él dejó en su palabra y que Yeshua al pronunciarlas se comprometió a cumplirlas con sus discípulos en ese momento, pero también con nosotros, su pueblo. Y voy a recordar tres promesas en los siguientes versículos para hablar otro punto importantísimo en relación a Hechos 2. Ezequiel 36 nos dice, 36:25 dice, y rociaré
el contexto es de el retorno de Israel, de cómo el Padre iba a rescatar a Israel, hacerlos volver. Israel es el pueblo esparcido, el pueblo dispersado, la casa de Efraín, el que está entre las naciones. Creo que ya usted también ha recibido palabra de esto, y si no, síganos en nuestras cuentas, así como también la del apóstol Carlos Soto, la de la profeta Elimar, y ahí va a encontrar bastante contenido en relación a esto de las dos casas y de el plan de redención que el Eterno tiene con su pueblo. Entonces, en ese contexto, en ese regresar de Israel, el Eterno dice en Ezequiel 36:25: y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Él iba a rociar agua limpia. Yeshua también lo dijo. El verso 26 dice: y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta fue una promesa del Eterno con su pueblo, y él habla de dos cosas. Lo dice en Jeremías 31, que ya lo vamos a leer, y también lo dice acá en Ezequiel. Dos puntos importantes para afirmarnos como parte de su pueblo, como su nación y aquellos que caminan en su Torá. Entonces él iba a poner un corazón de carne, y lo hizo a través de Yeshua. Lo hace nosotros al nacer de nuevo, al alcanzarnos, al abrir nuestros ojos a la verdad, Yeshua, y nacer de nuevo. Entonces él quita el corazón de carne, el de piedra en nosotros, y nos pone un corazón de carnes, y nos deposita de su espíritu. Y esto se manifestó y fue la evidencia, ya lo vamos a aclarar, con los apóstoles en Hechos 2. Otra promesa que quiero recordar en Mateo 3:11 en relación a esta llenura del Espíritu, y que nos afirma y nos hace recordar el Consolador para caminar sobre ello en cualquier circunstancia, en cualquier situación de cuarentena, de coronavirus, de escasez, de hambre. Él recuerda sus promesas sobre nuestra vida. Él es nuestro proveedor, que así como alimentó a nuestro pueblo en el desierto por 40 años dándoles maná, el pan vivo que desciende del cielo, así también nos alimenta a nosotros. Y no hablo en solo, y no es un sentido figurado o es algo espiritual, es la manifestación de su poder en nuestra vida, donde nos alimenta no solo con palabra, con Torah, sino también con alimento físico para nuestro cuerpo. Y si no, pregúntenle a la viuda de Sarepta. Mateo 3:11 dice: yo ciertamente os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él los bautizará con Espíritu de Dios o Espíritu Santo y fuego. La manifestación de la venida y resurrección de Yeshua iba a ser con esta llenura del Espíritu, con esta llenura de Espíritu y fuego que se evidenció en Hechos 2. También quiero recordar en Hechos 1:8, Yeshua, luego de resucitar, pasado el Shabbat, estuvo, y dice que el libro de Hechos nos empieza diciendo que estuvo con ellos 40 días hablándoles del reino. Del reino 40 días, es decir, estuvo hasta 10 días antes de Shavuot. Y en el verso 8 del capítulo 1 de Hechos le dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, hasta Perú, hasta Chile, hasta Argentina, hasta Costa Rica, hasta Ecuador, hasta Venezuela, Colombia, hasta lo último de la tierra, hasta la Antártida. Allá le íbamos a hacer testigos, le vamos a hacer testigos por la evidencia del Espíritu del Eterno en nosotros. Y de eso nos habla Hechos 2, y quiero hablar un poco más sobre esto. Estas son promesas que el Espíritu nos recuerda, y en este Shavuot los va a afirmar, nos va a permitir accesar mucho más en esa revelación, en esas promesas. En este día, lo que acaba de leer mi esposa, cuando sucedió la llenura del Espíritu, era día de Shavuot, todo el pueblo, toda la nación estaba reunido, y aún judíos
por llamarlos judíos, porque en ese tiempo se usaba ese término, ya que Israel había sido esparcido y estaba mezclado entre las naciones. Ese Israel mezclado también se acercó a Jerusalén, y algunos eran de Grecia, de otros lugares, partos, medos, elamitas, nos dice el libro de Hechos, que eran de varias naciones, de varias lenguas, aunque ellos hablaban hebreo también. Bien, entonces en este día ellos sucede la llenura del Espíritu, viene sobre ellos, y esas lenguas repartidas como de fuego no eran solamente para evangelizar. Lo que nos han enseñado es que esas lenguas eran para evangelizar a todos, y que Jesús te ama y acepta al Señor y haz la oración de fe. No es solamente eso, es la evidencia, o es una de las evidencias, y ya lo voy a aclarar. No era únicamente para evangelizar a los que ahí estaban, también era parte del cumplimiento de Joel 2, la llenura del Espíritu, donde iban a haber visiones, iban a haber sueños, iban a profetizar, sino que también era evidencia de dos cosas: esa llenura o esas lenguas repartidas. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí hablaban en hebreo. Entonces, ¿para qué era necesario solamente? Bueno, puede que algunos no hablaran tal cual como en hebreo porque habían nacido en otras naciones, sin embargo estaban reunidos ahí, por lo cual tenían conocimiento. Bien, para no ser absoluto y no decir que el pastor Gabriel está diciendo que ellos no hablaban o que sí hablaban. Bien, el Eterno también habla en lenguas que son inentendibles, nos da a hablar en lenguas que a muchos son inentendibles, que tal vez no son idiomas que se hablan sobre la tierra, pero ellos les permitió hablar en los idiomas de las personas que estaban ahí reunidos. Como si estuviesen en una cumbre y les permitiese hablar en inglés, en ruso, en chino, en japonés, en vietnamita, todos esos idiomas. Bien, entonces la evidencia de esto no era solo para evangelizar, como mencionaba, sino también por el cumplimiento de dos cosas. ¿Cuál? El cumplimiento de las promesas de su Torá, que iba a venir sobre ellos el Consolador, que le iba a recordar todas las cosas, que le iba a dar que les iba a dar visiones, Joel 2, que les iba a permitir profetizar, que la venida de Yeshua, la venida del ungido, esto no podía suceder sin antes el ungido de Dios, el Mesías, Yeshua, no hubiese venido. Entonces, para ellos fue el testimonio de que el ungido ya había venido, que no lo conocieron, que no lo reconocieron, pero por lo que veían en ellos, entonces ellos se convierten, nacen de nuevo, reconocen el pecado que cometieron y nacen de nuevo para el Señor, se acercan al Señor, sus ojos son abiertos. Es lo que les dijo el Mesías 10 días antes: y me serán testigos ante ellos. En ese momento estaban reunidos, pero luego ellos salieron a otras naciones. Con el apóstol Pablo lo vemos evidenciado. Salieron a otras naciones y le fueron testigos de su advenimiento, de su venida. Bien, y la otra evidencia es que se produjo el rompimiento de la barrera que separaba la casa de Israel a la casa de Judá en todos los ámbitos, no solo en el idioma, porque en ese momento fue evidente de esa forma, sino también que el Eterno nos da las lenguas espirituales, nos da hablar en otras lenguas y también que otros interpreten. Entonces se da el rompimiento entre las dos casas, no solo en el idioma, sino en todos los ámbitos. Efesios 2 nos habla sobre esto, en el entendimiento de este rompimiento nos habla Efesios 2, esa barrera de separación, la enemistad que existía entre la casa de Judá y la casa de Israel. Los judíos llamaban a la casa de Israel perros, eran inmundos, los llamaban sucios, inmundos, perros. Esa barrera se rompe, esa diferencia se rompe. Eso estaba impregnado, estaba en la impronta del pueblo. Desde pequeños les enseñaban que no podían mezclarse, que no podían acercarse porque eran inmundos. Eso se rompe con la llenura del Espíritu, no solo para hablar entonces en lengua, sino para romper todos y muchas cosas más en ese rompimiento de la separación que había entre las dos casas. También se rompe el edicto de que la casa de Israel ya no podía celebrar las festividades para los que aún no habían nacido, aún los que no habían escuchado, que estaban esparcidos mucho más lejos en la tierra hasta nuestros días.
se rompe ese decreto y somos acercados nuevamente a través de Yeshua, a través del Señor. Quiero mencionar también, para terminar esta parte y continuar con mi esposa, en Juan 7:37, aunque era la festividad de tabernáculos, Yeshua se levantó en el último y gran día de la fiesta, en medio de la celebración, y él dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había Espíritu, pues Yeshua no había sido aún glorificado. Es decir, que de nosotros también corren esos ríos de agua viva por la llenura del Espíritu en nosotros, que nos va a permitir testificar, así como para ellos fue evidente la venida del Mesías por causa de lo que se estaba manifestando en el pueblo a través de las lenguas de fuego, la palabra de fuego, que no es porque eran en otros idiomas o porque estaban ebrios, sino que esa palabra penetraba en las vidas de los que estaban ahí presentes. Entonces ese rompimiento está vigente hoy, ese rompimiento está vigente para que la palabra del Eterno y la palabra de fuego llegue a la casa de Judá, para que esa palabra penetre en los corazones de la casa de Judá y pueda reconocer a Yeshua como el Mesías, y lo proclamamos. Desde este lugar, desde Ecuador, proclamamos esas palabras de fuego sobre la casa de Judá para extender esa reconciliación, para manifestarse esa reconciliación entre los dos pueblos, la restauración de los dos pueblos, la casa de Israel y la casa de Judá, la casa de Efraín y la casa de Judá. Bien, continuando entonces con este tema, preparándonos para Shavuot. ¿Por qué preparándonos? ¿Preparándonos para qué? Éxodo 19, verso 10 y 11. Quiero leer lo que dice la escritura. Dice: entonces el Eterno dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Así, dice el verso 11, estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Eterno descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo. Entonces, antes que el Eterno entregara su palabra, entregara la Torá, él le pidió a Moisés que santificara el pueblo y que estuvieran preparados, porque al tercer día él iba a descender sobre el monte Sinaí. Y esta es la palabra que me llama la atención, y por eso queremos compartir esto con ustedes. Estén preparados, les dice el Eterno. Y esta palabra, preparados, la busqué en la concordancia Strong y significa, su significado hebreo es la palabra atid, que significa preparado, aprestarse, disponer, estar listo, o lo que está preparado. Entonces, estar preparado significa estar listo, significa aprestarse, significa disponer. El pueblo tenía entonces que disponerse a estar apercibido, a estar listo, a estar preparados. No podían estar distraídos, no podían andar en lo suyo, no, ellos tenían que estar preparados, como lo dice esta palabra, tenían que estar listos para recibir la Torá, para recibir la instrucción, para recibir la enseñanza del Eterno. Y eso el Padre nos quiere transmitir a nosotros en estos 21 días, nos quiere transmitir a nosotros antes de esta festividad de Shavuot, que estemos preparados, también que estemos dispuestos. Necesitamos también nosotros estar dispuestos para recibir. ¿Qué tiene Él para nosotros en este día? Estar listos, que no nos agarren desprevenidos, que no nos agarren distraídos, que esta festividad de Shavuot marque un antes y un después en nuestra vida, que esta festividad de Shavuot podamos recibir como nunca antes ese derramamiento del Ruach, esa revelación de la palabra, esa revelación de la Torá del Eterno. Quiero leer también lo que dice Jeremías 31, del verso 31 al verso 33, dice: he aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel.
de aquellos días, dice el Eterno, daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos su Dios y ellos me serán un pueblo. Amada familia, la Torá del Eterno Dios ha sido escrita en nuestro corazón, ha sido depositada en nuestra vida, pero necesitamos en este tiempo como nunca antes que esa palabra, que esa instrucción nos sea revelada desde la perspectiva del Eterno. Y quiero compartirle 3 puntos, 3 aspectos importantes de por qué debemos de estar listos o para qué tenemos que estar listos, para qué tenemos que prepararnos, porque como lo mencionaba mi esposo, claro que es importante que en estos 21 días nosotros podamos alinearnos a la palabra y podamos sacar aquellas cosas de nuestra vida que quizás aún no le agradan al Eterno, quizás es el temor, quizás es la mentira, cualquier cosa que pueda estar en tu vida, en nuestra vida, que al Eterno no le agrada. Este es el tiempo también, aprovechar estos 21 días para sacar esas cosas que nos impiden a nosotros recibir aún más de Él, recibir aún más de su revelación. Es importante y cada uno de nosotros, usted y yo, conocemos cuáles son esas áreas que tienen que ser alineadas aún más en este tiempo con el Eterno, que tienen que ser alineadas aún más con la Torá. Y tenemos que aprovechar este tiempo, pero tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Punto número 1, para recibir una mayor revelación de su Torá. Para recibir una mayor revelación de la palabra del Eterno, de la Torá del Eterno. Y muchas veces no le ha pasado que usted lee una porción de la Escritura y luego pasa un tiempo y la vuelve a leer y el Eterno le muestra, le enseña algo diferente y usted dijo, pero esto no lo vi anteriormente, porque el Eterno quiere también entregarnos y revelarnos su palabra a medida que vamos leyendo, a medida que vamos estudiando, que vamos escudriñando. Él quiere revelarnos de su Torá. En Daniel 2:22 dice, revelaré los secretos más profundos. Conoce lo que oculta en las tinieblas, revela, los secretos más profundos, conoce lo que oculta en las tinieblas y la luz habita en él. ¿Quién conoce los secretos más profundos? El Eterno. También dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si en este tiempo tú has dicho y el Eterno te ha dado una palabra y el Eterno te ha dado un ministerio, te ha dado un llamado, pero tienes temor porque dices, no entiendo toda la escritura, no entiendo toda la palabra, este Shavuot, este tiempo, estos días, el Padre dice que nos va a revelar su palabra, que nos va a revelar su escritura desde una perspectiva mayor, pero necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos. Necesitamos disponer nuestro corazón para recibir de esa palabra. Y eso nos ha pasado a todos. Muchas veces nos ha pasado que no entendemos algo. Pero en este tiempo el Eterno nos quiere revelar esas cosas que no entendemos y esas cosas que aún no conocemos, porque Él nos quiere dar una mayor revelación de su palabra. Punto número 2, también quiere darnos un conocimiento de sus pactos. En Jeremías 32:40 dice, haré con ellos un pacto eterno, no cesaré de seguirlos para hacerles bien y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. El Padre también quiere darnos a conocer de una manera mayor, de una manera diferente, cuál es su pacto, cuál es la palabra y la promesa que tiene para nosotros hoy en día, que tiene para su pueblo hoy en día. Y como punto número 3, Él quiere manifestar sus promesas en su pueblo, en sus hijos, en los que creen y guardan su palabra. Y para ello quiero compartir 4 versos de la Escritura. 2 de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso también, por medio de Él, decimos amén a Dios, para su gloria, por medio de nosotros. Y Hebreos 10:23 dice, mantengámonos sin fluctuar la confesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. ¿Y cuáles son esas promesas que el Padre quiere manifestarnos, que el Padre quiere entregarnos en este tiempo? Son muchas promesas en la Escritura. Quiero leer 2 pasajes nada más. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y siempre te ayudaré.
yo te sustentaré con mi diestra victoriosa, y en Jeremías 29:11. Porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice el Eterno, designios de bienestar y no de desgracia, de darnos un porvenir y una esperanza. Amada familia, amado pueblo del Eterno, preparémonos, estemos apercibidos a lo que queremos, a lo que necesitamos recibir en este tiempo. No es casualidad las circunstancias que estamos viviendo, no es casualidad las circunstancias que estemos pasando, pero sí hay algo importante, y es cómo nosotros estamos viendo las circunstancias, cómo nosotros las estamos identificando, cómo nos estamos enfrentando a esas circunstancias por las cuales estamos pasando. Y lo más importante en todo esto es lo que el Padre nos quiere entregar, lo que Él quiere que recibamos en este tiempo, en estos 21 días, en esta festividad de Shavuot, en el derramamiento que Él va a hacer, no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestras circunstancias, sobre nuestras familias, sobre el lugar y la jurisdicción en donde tú estás en este tiempo. Y para ir finalizando, entonces, repito nuevamente estos 3 aspectos importantes de los cuales tenemos que estar listos, preparados, apercibidos. ¿Para qué? Porque vamos a recibir una mayor revelación de su Torah, porque vamos a recibir un mayor conocimiento del pacto, y porque vamos a ver la manifestación de las promesas del Eterno en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestras circunstancias. Esta festividad de Shavuot va a marcar un antes y un después en nosotros. Esta festividad de Shavuot va a marcar algo especial en nosotros, y el pueblo del Eterno entonces tenemos que tener nuestro oído bien atento para oír entonces la palabra del Eterno, para oír lo que Él quiere que nosotros pongamos por obra y hagamos en estos días claves y específicos para todo su pueblo. Así es. Concluimos entonces para dar finalizada la enseñanza. ¿Por qué celebramos Shavuot el 31 de mayo? Porque nos alineamos a lo que el Eterno dijo en su Torah y no lo que el hombre estableció. La Shavuot es esa festividad donde el Eterno entregó su Torah a su pueblo en el monte Sinaí, pero también derramó de su espíritu sobre su pueblo y dio el cumplimiento de esas promesas. Les trajo mayor profundidad, de revelación en su Torah, les amplió el conocimiento de los pactos, no solo al pueblo judío en aquel tiempo, sino también le dio a conocer a través de los apóstoles que salieron a las naciones los pactos que Israel no conocía, y también les manifestó el cumplimiento de sus promesas, donde les trajo todas esas evidencias de sobrenaturales, de dimensión de lo eterno sobre sus vidas, sobre su pueblo y sobre las naciones que aún no lo conocían. Asimismo, entonces nos preparamos en este tiempo, limpiándonos, guardándonos, sacando nosotros lo que no es del Eterno, pero también afirmándonos en sus promesas y estando apercibidos al cumplimiento de ellas sobre nuestra vida. Entonces ya estamos pronto a la festividad de Shavuot. Si usted quedó con algunas dudas, si tiene algunas dudas en relación a los días y las convocatorias o algo relacionado, puede dejárnoslo en los comentarios, así como también puede visitar en nuestro canal de YouTube y puede reforzar aún más. Si también le quedan dudas, puede también dejarnos sus comentarios por allí, y vamos a espero que sigan estando atentos de nuestras redes, porque vamos a seguir subiendo contenido. Si usted desea tener algo de lo que nosotros hemos enseñado, algún material, también puede escribirnos, enviarnos su correo, y con todo amor del Padre le vamos a estar compartiendo esas enseñanzas o ese contenido. Shalom para todos. Vamos a dar saludos a las personas que se conectaron con nosotros. Espero que todos los que nos aparecen por acá lo hayan visto con nosotros toda la enseñanza, y si no, les invito a que la puedan ver nuevamente. Así es, y bueno, queremos enviar un gran abrazo y beso a las personas que nos acompañaron en esta enseñanza y en esta transmisión. Como siempre, también queremos enviar un gran beso y abrazo a nuestra amada pastora Kira Méndez, que se encuentra en Chile. Un beso, pastora Kira, un gran abrazo para usted y para toda su familia. También queremos extender nuestros saludos para Willy
Cabarcas. Un gran abrazo para ti, Willy. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un fuerte abrazo también para nuestra querida pastora Janet Méndez en Venezuela y a toda esa gente hermosa y preciosa de Mara. Les enviamos un gran abrazo y un beso a todos. También para nuestra profeta Estefanía de Surio, que se encuentra en Colombia. Un gran beso también para ti, Estefanía, para tu esposo, para tus hijos. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. A la profeta Alejandra, Carolina, al pastor Luis, a Samuel, Victoria, besos para todos, para la pastora Emma, les amamos muchísimo. También queremos enviar un gran abrazo, un saludo a unas personas también que son súper especiales para nosotros, se encuentran acá en Ecuador y es el pastor Héctor Rojas y su esposa Mercedes de Rojas, para sus hijas. Un beso, pastores, gracias por haber estado presente en nuestra transmisión de esta noche. También extendemos un gran abrazo, un saludo al pastor Elías Quintana. Gracias, pastor Elías, por habernos acompañado el día de hoy. A Felipe Andrés Ulloa también un gran beso y un gran abrazo para ti, Felipe. Bendiciones, gracias por habernos acompañado. También queremos saludar a Janina Botgan y Miguel Márquez. Gracias, hermosos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas bendiciones sobre ustedes, sobre su familia. Gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, para finalizar, quiero saludar a Karen Nicole desde Chile. Gracias, Karen, por haber estado con nosotros. Estas fueron las personas de Costa Rica. Es Karen. Karen, gracias por haber estado con nosotros y por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, estos fueron los saludos de las personas que se conectaron con nosotros a través de esta cuenta Ministerio Altares de Adoración. A ver, por aquí también Araceli León, bendiciones para ti, Araceli, también gracias por haber estado con nosotros. Si alguna otra persona se conectó, pues también le enviamos un beso, un abrazo y le damos las gracias y le recordamos nuevamente que puedan estar pendientes de nuestras redes sociales, de las transmisiones que tenemos cada día, de martes a domingo. Tenemos transmisiones y enseñanzas para ustedes a través de diferentes ministros que el Eterno pues levanta en este tiempo para poder impartir a su pueblo. Nos vemos este sábado, este Shabbat, 9 de la mañana. No se pierda. Mañana también tenemos enseñanza, transmisión con la profeta Elimar Bracho. Así que estén muy pendientes de todo lo que estamos subiendo cada día. El Eterno les bendiga grandemente a todos. Gracias y preparémonos, estemos apercibidos, porque grandes cosas del Eterno vamos a recibir en este tiempo, familia. Arrebatemos lo que el Padre tiene para nosotros en este tiempo. Bendiciones. Shalom.